en Casa. Hola familias de todo el Perú, espero que estén teniendo una linda mañana. Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera divertida desde casa. Esta actividad está dirigida para ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero toda la familia puede participar porque aprender juntos es siempre mejor. Esta semana hemos aprendido que la pubertad es una etapa de cambios físicos y biológicos que influyen en nuestras emociones. ¿Te ha pasado que de pronto todo te molesta de la nada y en un rato después todo parece muy normal y todo bien? Así que van experimentando cambios de humor sin motivo aparente y también van apareciendo sentimientos que no habías experimentado antes y te producen nuevas emociones. Es como una montaña rusa de emociones y sensaciones, pero no te preocupes si estás experimentando todo lo que te cuento ahora. Es normal, lo importante es reconocerlo y hablarlo. Y si todavía no estás sintiendo estos cambios, tampoco te angusties, porque como vimos en la actividad pasada, todos tenemos nuestro tiempo y nuestro ritmo. Aprendimos también cómo identificar estas emociones en situaciones cotidianas y hablamos del impacto que ocasionan en nuestras vidas y cómo podemos expresarlas. Porque es importante expresar lo que sentimos y podemos expresarlo de distintas formas y a través de distintos medios, como por ejemplo a través del cuerpo, del habla, a través de lo que escribimos. Y seguro estás pensando lo mismo que yo, que no son las únicas formas de expresar las emociones que sentimos. ¿Hay otras maneras? Pero claro que sí. A través del arte, por ejemplo. Muchas y muchos artistas trabajan y exploran diferentes lenguajes artísticos para reflexionar a través de ellos, expresar sus emociones, sus sentimientos, puntos de vista, sus sensaciones, todo con su arte. Pero el arte no solo nos permite expresar las emociones, sino también reconocerlas y crear a partir de ellas. El arte viene a nuestro rescate como un modo diferente de expresar todos los sentimientos y emociones que nos resultan difíciles de expresar o entender con palabras. Por eso, como una forma de poder expresar lo que sentimos, vamos a explorar cómo expresar nuestras emociones a través del arte. Específicamente a través de la creación de una historieta que usa un recurso que ya conocemos, el dibujo. Pero vamos a ir poco a poco. Hoy empezaremos reconociendo nuestras emociones y las representaremos a través del dibujo. Y para hacerlo necesitarás los siguientes materiales: lápiz o colores o crayolas, papel o cartulina de reuso, borrador y un espejo. Y vamos a llamar a nuestro querido profesor para que nos acompañe y nos ayude con nuestra actividad del día de hoy. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Patricia. Soy el profesor David Zubiate y estoy muy contento por estar con todas y todos ustedes, chicos y chicas, en sus casas y acompañarlos en esta actividad tan divertida el día de hoy. Recordarán que en las actividades anteriores fuimos identificando nuestras emociones y descubrimos que son muy diversas y se pueden sentir y expresar de distintas maneras. Te invito a que respondas las siguientes preguntas. ¿Cuál es la emoción más reciente que más recuerdas? Quizás miedo, alegría, entusiasmo, enojo, luego miedo, alegría y así estoy todo el tiempo. ¿Cómo te hizo sentir? Uy, yo por ejemplo, cuando me siento súper entusiasmada, tengo ganas de hacer muchas cosas. Tengo demasiada energía. ¿Y a ti? ¿A ti en casa? ¿Qué te produce la emoción que has sentido últimamente? Y cuando recuerdas esas emociones, ¿sientes algo distinto en tu cuerpo? Yo, por ejemplo, cuando tengo miedo, me sudan las manos. Por ejemplo, como ahora. Pero ahorita me están sudando porque me pongo un poquito nerviosa. A veces grabar me pone un poquito tensa y un poquito nerviosa. Pero normalmente no me siento así, porque normalmente sí estoy alegre y tengo otras sensaciones en mi cuerpo. Si cierras los ojos y recuerdas una emoción en particular que has sentido últimamente, ¿te imaginas formas o colores? Bueno, si yo recuerdo la ternura, me imagino el abrazo de mi mamá, de mi papá, el de mi abuela, el de mi hermano. Pienso en colores un poco pasteles, como los rosados, anaranjados, celestes, con formas circulares, como si fuera una gran paleta de azúcar, así, que me abraza. El arte es entonces una manera más de expresar lo que sentimos y cómo lo sentimos. Por eso hoy representaremos nuestras emociones a través del dibujo, pero también veremos algo de las historietas. Profe, ¿y qué son las historietas? Las historietas son secuencias de imágenes que
que se presentan en cuadros llamados viñetas. En cada una de estas viñetas puedes encontrar dibujos que cuentan un momento de una historia. Profesor, ¿y las viñetas deben tener relación una con la otra? Así es, Patti. Cada viñeta está conectada a las demás para que entre todas cuenten una historia. ¿Y qué otros elementos tiene la viñeta, profe? Pues hay más elementos como los globos, donde los personajes desarrollan sus diálogos o donde se pueden leer sus pensamientos, y también puede haber historietas sin texto y que cuentan su historia solo con imágenes. ¡Hala, qué fascinante! Sí, mira, aquí les muestro el trabajo de la ilustradora Sheila Alvarado, que solo usa imágenes. ¡Wow! ¡Qué dibujos tan expresivos! Y además se entiende todo a pesar de no tener palabras. Y ahora quisieran que vean el trabajo del artista cusqueño Mario Bustamante, con su historieta de Ojotín y Goyo. ¡Qué divertido! Ojotín y Goyo deben tener unas aventuras muy interesantes. Ya quiero leer más historietas. Y profe, ¿en todo el mundo se dice igual esta forma de contar historias? Es decir, ¿en todos lados se dicen historietas? Muy buena pregunta, Patti. La historieta tiene distintos nombres en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en inglés se dice cómic y en japonés se dice manga. ¿Y cuál es la relación de las historietas con las emociones? Bueno, las historietas cuentan historias a través de los personajes. Ellos pasan por muchas emociones y por las cosas que hacen o les suceden. La expresión de la cara y del cuerpo de los personajes es de mucha importancia para transmitir sus emociones. Observa a los personajes. ¿Qué emoción crees que están experimentando? Bueno, creo que la llama, que se llama Goyo, está sorprendido, mientras que el diente tiene una actitud de superioridad, de sentirse lo máximo, de ser el jefe. Muy bien, Patti. Todo aquello hacía falta expresarlo, y en la historieta se expresa a través del dibujo. Hoy vamos a explorar el dibujo como un recurso para expresar diversas ideas y emociones. Entonces, ¿hoy conoceremos a un artista que hace historietas de manera profesional? ¡Claro que sí! Vamos a conocer el trabajo de un artista ilustrador que maneja el dibujo para expresar sus emociones, ya sea con la línea, el color o los dos. Ahora vamos a conocer al artista Luis Morocho, que nos va a contar cómo usa el recurso del dibujo para sus personajes en las historietas. ¿Cómo creas tus dibujos en tus historietas? Cuando uno va a crear un cómic, lo primero que tiene que hacer es observar mucho a su alrededor. Tiene que ver cómo son las personas, cómo son los autos, cómo son los edificios, el tipo de ventanas que hay. Para eso podemos observar desde nuestra propia casa hacia afuera y poder ver qué ocurre a nuestro alrededor, o tal vez en el campo o en las calles. Tomar referencias de lo real, de la naturaleza, es lo más recomendable para empezar a dibujar. ¿Cómo trabajas la expresión de emociones en tus dibujos? ¿Usas algún referente para eso? ¿Nos muestras cómo? La idea de hacer las expresiones lo mejor posible es lo siguiente. Al observar a las personas podemos identificar qué rasgos nos sirven para poder dibujar mejor. Tomamos un lápiz, un papel y un borrador, por si acaso, siempre es bueno, y dibujamos las cejas hacia abajo, hacia arriba, la sonrisa también, primero de manera muy simple y luego eso se va a convertir en algo más complejo según cómo avance el proceso de nuestro trabajo. ¿Qué pasos usas para dibujar? Lo primero es el boceto. En el boceto tenemos que soltar y volcar en el papel todas las ideas que tengamos. Y tiene que ser de manera ágil, rápida, simple y sin complicarnos mucho. Luego de eso iremos a un proceso que es el de limpiar el boceto. Dibujamos un poco mejor lo que hemos hecho ya y al final entintamos con un lapicero o lo que tengas a mano en realidad. Le das una mejor definición y si quieres también los pintas. En el caso de que pudieras usar una computadora, existen tableros en los que puedes dibujar en la pantalla y usar programas que se usan aquí directamente, pero si no, no es necesario una computadora para poder contar una buena historia. ¿Qué materiales nos recomiendas para trabajar si es que estamos empezando? Lo único que necesitas es un lápiz, un borrador y un papel. A partir de eso puedes crear las historias que tú quieres. Puedes llevarnos a mundos fantásticos o a la realidad o a contar la historia de algún amigo tuyo o algún familiar o algún personaje que tú te inventes. No hay límites para eso. Y además, para contar un cómic lo más importante es narrar la historia. El dibujo, no te preocupes de eso.
No importa si tú consideras que te falta aprender una cosa u otra, lo importante es que nos cuentes la historia que está en tu mente y en tu corazón. ¿Qué emociones te resulta más fácil y más difícil representar? Las más fáciles siempre son las que exageras más. Por ejemplo, cuando alguien está muy molesto, o está muy feliz, o que está llorando. Y las más complicadas para mí son las que están en término medio. Por ejemplo, puede haber algún personaje que está pensando algo sin decir nada, y lograr la realidad, o a contar la historia de algún amigo tuyo, o algún familiar, o algún personaje que tú te inventes. No hay límites para eso. Y además, para contar un cómic, lo más importante es narrar la historia. El dibujo, no te preocupes de eso. No importa si tú consideras que te falta aprender una cosa u otra, lo importante es que nos cuentes la historia que está en tu mente y en tu corazón. ¿Qué emociones te resulta más fácil y más difícil representar? Las más fáciles siempre son las que exageras más. Por ejemplo, cuando alguien está muy molesto, o está muy feliz, o que está llorando. Y las más complicadas para mí son las que están en término medio. Por ejemplo, puede haber algún personaje que está pensando algo sin decir nada, y lograr esa expresión con algunas líneas, moviéndolas un poco más arriba, un poco más abajo, suele ser un poco más complicado. Sin embargo, si practicamos y borramos y volvemos a intentarlo y volvemos a intentarlo, casi siempre llegamos al objetivo que queremos lograr. ¿Qué ejercicio de dibujo nos recomiendas para representar la expresión de las emociones en los personajes? Es importante y es interesante poder descubrir cómo se mueve el rostro humano o los gestos que hacemos cuando expresamos cosas. Así que yo te recomiendo que si tienes un espejo o tienes una cámara de fotos con la cual tomarte algunas tomas y poder observar y copiar de allí, es genial. Y si no, siempre estará un buen amigo o un hermano o un familiar al que le puedas pedir que se mueva como tú necesitas para poder dibujarlo. Qué interesante cómo este artista trabaja las emociones a través de los personajes que dibuja. Ustedes en casa, chicos y chicas, ¿conocen o recuerdan otros dibujos que expresen emociones? Tal vez la ilustración de algún libro o película que hayan visto. ¿Qué emociones recuerdas que esos dibujos expresaban? Muy bien, ahora vamos a proponerte algunos ejercicios de dibujo para que comiences a expresar tus emociones. ¿Recuerdas los materiales que pedimos al inicio de la actividad? Sí, profesor, los tenemos todos. Pues es hora de usarlos. Empieza dibujando algo tan sencillo como un punto y luego otro. Luego dibuja la unión de estos dos puntos con una línea. Esta línea se le llama trazo, y los trazos pueden ser muy diversos. En este caso, te vamos a proponer un ejercicio muy divertido para lograr diferentes trazos. Seguramente recuerdas cómo te enseñaron a coger un lápiz cuando escribes. Pues bien, ahora podrás explorar otras maneras de sostener el lápiz, porque ahora vas a dibujar. Puedes dibujar alguna imagen que te guste, como el dibujo de algún libro, alguna fotografía o también algo que puedas ver en casa como un florero. También podrían dibujar a alguien de su familia, ¿verdad, profe? Claro que sí, Patti. Podrían dibujar a algún integrante de sus familias. La idea es dibujar varias veces lo que hayas escogido, usando diferentes maneras de coger el lápiz. Verás cómo tu trazo cambia. Algunos trazos tuyos pueden ser más finos y delicados, otros más fuertes y gruesos, o incluso al revés, finos pero muy marcados. Y así vamos a encontrar una gran posibilidad de trazos y explorar sus posibilidades de expresión. Esto está muy divertido, profe. Para el siguiente ejercicio, vamos a trabajar con las emociones que reconociste en la actividad pasada a través de tu experiencia. ¿Los chicos y chicas en casa ya recuerdan la suya? ¿Qué nombre tiene esa emoción? Las emociones pueden ser expresadas de muchas maneras, ¿verdad? Las reconocemos porque las vemos representadas en el rostro o en el cuerpo. Yo me doy cuenta muy fácilmente cuando mi mamá está enojada conmigo porque hice algo malo, porque todo el tiempo está pero así. O así. O así. Y yo... ¡ah! Claro que sí, Patti. Las emociones se expresan principalmente en el rostro y el cuerpo. Por ejemplo, cuando te sientes triste, ¿cómo se ve tu cara? Y yo creo que algo así. Así. Y mis ojitos así. ¿Es igual a la que tienes cuando estás molesta? No, más cuando me molesto. No, ahí sí me sale todo el carácter y estoy así. Sí que te veo molesta, Patti. ¿Y cuando estás entusiasmada?
Uy, no puedo evitar que todos sepan cuán entusiasmada estoy. Se me nota desde la punta de mi pelito hasta la punta de mi piecito. Eres una chica muy entusiasta, Patricia. ¡Qué bonito eso! Y ahora a ti que estás en casa, te invitamos a pensar en esas emociones y expresarlas con el rostro. Con la ayuda del espejo, mira con atención las características particulares de cada emoción. Cómo cambian tus ojos, tus cejas, las arrugas de tu cara, tus labios, qué gestos pones. Y una vez que tengas emociones identificadas y con la ayuda de tu espejo, dibújate a ti mismo en el papel. Recuerda que no solo puedes practicar con expresiones de tu rostro, sino con posturas de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando uno siente vergüenza, ¿cómo se pone tu cuerpo? Cuando siento vergüenza. Profe, cuando siento vergüenza mi cuerpo se encoge, así se contrae. Mis hombros todo el tiempo caen hacia adelante, como que mi pecho se hunde y así siento mucha vergüenza, así se expresa mi cuerpo. Es totalmente normal que nuestro cuerpo exprese cómo nos sentimos por dentro. Y es bueno saber de qué manera se expresa porque no siempre es igual. Por ello, te vamos a invitar a crear un conjunto de dibujos de tus emociones y para eso nuestro artista nos va a enseñar cómo es que él hace sus trazos. Ve por tu lápiz y tu papel si no lo tienes a la mano, ¿sí? Regresamos en un momento. Es darnos cuenta que con pocos elementos, con 2 puntos como ojos y una línea como boca y un par de líneas más como cejas, podemos hacer expresiones que luego podríamos hacer más complejas si queremos o el cómic que vamos a hacer nos lo pide. Por ejemplo, podemos empezar con un gesto de alguien muy molesto. Esas 2 cejas hacia abajo y la línea de la boca también hacia abajo, podemos desarrollarla en un concepto de caricatura y luego hacer algo más realista. De la misma manera, van a ver que tenemos la reacción contraria. Los pequeños ojos, las cejas hacia arriba y la boca también hacia arriba. Vamos a pasar el mismo proceso. Vamos a hacer algo con un estilo cartoon de caricatura y luego vamos a hacer algo más realista. Entonces podremos ejecutar la misma teoría inicial, el concepto inicial para distintos resultados. Ya depende de cómo quieras desarrollar cada uno de estos. Luego vamos a hacer uno más, que es alguien con las cejas planas, una al costado de otra, y la boca de una manera similar. Vamos a hacerlo en caricatura, primero muy simple, luego en caricatura, y luego un resultado más realista. ¿Qué ocurriera si mezcláramos 2 de las expresiones? Las cejas como hacia abajo, diagonal, como que muy molesto o molesta, y la boca sonriente. Nos da un resultado totalmente distinto al que habíamos probado antes. Es un resultado como que de alguien malicioso, alguien astuto, que va a hacer algo que nos puede hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, de eso se trata el cómic, de tener muchas expresiones, muchos resultados, con elementos que parten de figuras muy simples y que si queremos podemos hacerlas más complejas, porque inclusive podemos probar esas expresiones en otro tipo de seres, no necesariamente seres humanos, sino también monstruos, o por ejemplo un personaje que tenga cara de una pared llena de ladrillos, o alguien con tentáculos en la boca.
o hay distintos tipos de seres, los que nosotros creamos. No hay límites, el único límite que existe en este tipo de cosas es nuestra imaginación. Muchas gracias a Luis Morocho por enseñarnos cómo es que hace sus trazos. Con este conjunto de dibujos que expresan distintas emociones y mucho más que irán saliendo, podemos contar cualquier experiencia, porque ahora podemos expresar más o menos cualquier emoción. Profe, ¿y cómo podemos usarla para la historieta que se va a dibujar? Recuerda que las historietas son historias contadas a través de imágenes, y estas imágenes son principalmente de personajes. Hasta ahora hemos explorado las posibilidades del dibujo para representar y expresar nuestras emociones, es decir, como si nosotras y nosotros fuéramos los personajes. También me imagino que es importante pensar en la interacción de nuestros personajes, es decir, cómo se van a relacionar con otros personajes para el desarrollo de la historia que queremos contar. Así es, Patti. Veamos algunos ejemplos de cómo nuestro artista invitado desarrolla una secuencia breve de una historia en algunas viñetas. La colección El Universo es una colección creada por Luis Morocho como ilustrador y Santi Selvi como guionista, y está editada por Noé Editorial en España. Su primer número se llama La Ley de Expansión de Hubble. De la mano de una familia muy singular, nos vamos a adentrar de lleno a un mundo de astronomía y repleto de planetas, estrellas, satélites, asteroides, galaxias y constelaciones. Desde lo más cercano a nosotros, que es el sistema solar, a los objetos más lejanos y extraños del universo, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones. Vamos a acompañar a Clara, a su hermano Álvaro y también a su abuelo Jaime, y vamos a conocer cuáles son los movimientos de la Tierra a través de su órbita solar. No olvides tomar en cuenta los siguientes consejos para empezar tu proyecto. Tener tus materiales y un espacio tranquilo donde trabajar. Explorar la variedad de trazos. Recuerda que el dibujo nos ayuda a expresar emociones. Y por último, una de las cosas más importantes. Trabaja para divertirte, pero con paciencia. Recuerda lo aprendido, ya que nos ayudará a ir pensando en cómo crear una breve historia mediante alguna secuencia corta de imágenes que expresan alguna emoción que hayas vivido. Profe, pero no tienen que terminarla toda, o sea, todita la historieta, ¿no? No, Patti, tranquila. Y tranquilas y tranquilos en casa. La historieta la iremos construyendo poco a poco, con lo aprendido esta semana y con lo que aprenderemos la siguiente semana. Aprovecha para ensayar algunas ideas que quieras probar. Profe, entonces, ¿qué podemos decir que necesitamos para expresar nuestras emociones a través de la historieta? Lo más importante que necesitamos para empezar es el dibujo. Hemos realizado ejercicios de trazo y además hemos reconocido nuestras emociones a través de las expresiones del rostro y del cuerpo. El dibujo nos ayudará a representar diversas emociones. Y tengo otra pregunta. ¿Qué tan importantes son las emociones en una obra artística? Son muy importantes. El arte es una forma de expresar cómo vemos el mundo y cómo pensamos y sentimos. Las emociones forman parte del proceso creativo de un o una artista. Lo cual no significa que solo los y las artistas expresen y trabajen con sus emociones, ¿verdad, profe? Muy cierto, Patti. Lo que pasa con los artistas es que manejan un lenguaje diferente, muy suyo, muy propio. ¿Qué otros materiales podemos usar para dibujar? Los materiales pueden ser diversos. Puedes usar lápices, lapiceros, lápices de colores e incluso el collage cortando tiras de papel de diversos grosores semejando trazos. ¡Qué genial! No hay límites para poder explorar muchas más formas. Muchas gracias por habernos compartido el trabajo del ilustrador, ya que con su creación podemos inspirarnos e inspirar a los demás. Y por darnos tantos consejos para empezar la aventura de hacer nuestra propia historieta. Gracias a ti, Patti, por tus preguntas y tu colaboración en la actividad. Y gracias a todos los niños y niñas en casa que están muy atentos y atentas y se han puesto a trabajar ya. Sigan dibujando y divirtiéndose aprendiendo en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, Patti! ¡Hasta la próxima, profe! ¡Qué actividad tan genial la del día de hoy! A través del arte podemos representar nuestras emociones y es maravilloso. Ahora, recordemos algunas ideas antes de irnos.
Hemos visto ejemplos artísticos que nos ayudaron a tener una mejor idea sobre lo que es la historieta. Luego analizamos esas imágenes para conocer el lenguaje visual. Después hemos experimentado con el dibujo. Todo para finalmente poder realizar nuestro propio proyecto. El arte nos ayuda a reconocer y expresar nuestras emociones. Y hoy aprendimos que lo podemos hacer a través de un recurso diferente a todos los demás, el dibujo. Ahora que ya conoces más sobre la historieta y sobre el dibujo como su principal recurso, anímate a usar lo aprendido. Recuerda comenzar realizando dibujos que representen tus emociones, ya que la próxima semana vas a crear una breve historia con algunas viñetas expresando la emoción que más prefieras o recuerdes. Y eso ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Espero que se hayan divertido y aprendido tanto como yo. Y eso sí, no se olviden de guardar sus trabajos en sus portafolios. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Chao.